Cuando hablamos sobre ovnis, extraterrestres o cosas por el estilo, lo más común es pensar en casos ocurridos en lugares o países lejanos. Ya sea en la NASA o en el Área 51, lo cierto es que esta lejanía muchas veces nos lleva a volvernos algo escépticos ante la creencia sobre la posible existencia de vida en otros planetas. Pero, ¿qué pasa cuando alguno de estos eventos ocurren cerca nuestro? Hoy vamos a conocer dos casos sobre ovnis ocurridos en Argentina y vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente ocurrió en cada uno. Corría el año 1978 en Argentina. En ese entonces, un niño de tan solo 12 años llamado Juan Oscar Pérez, que vivía en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, se había levantado temprano para cumplir con algunas tareas diarias. Juan vivía junto a su familia en una estancia llamada La Victoria, ubicada en una zona rural, donde además realizaba trabajos de campo como peón junto a su familia. Y fue precisamente en los campos de dicha estancia donde el niño sería testigo de un evento que lo dejaría traumado de por vida. Verán, aquella mañana Juan se había levantado temprano como cada día para ir al colegio, no sin antes cumplir con su tarea, la cual era arrear los caballos y dejarlos listos para la jornada laboral, por lo que tuvo que ir hasta el fondo del campo a buscarlos. Eran aproximadamente las 6 de la mañana del 6 de septiembre de aquel año. Aquella fue una mañana muy fría, por lo que había una densa niebla que dificultaba bastante la visión del niño, y mientras iba camino a buscar la tropilla montado en su caballo y acompañado por su perro ovejero, el cual era muy importante para los trabajos de la estancia, entre la niebla Juan comenzó a ver unas luces que llamaron rápidamente su atención. Al principio pensó que se trataba de un camión, un tractor o una casilla de trabajadores rurales, por lo que decidió acercarse para charlar con ellos y de paso ver qué estaban haciendo. Pero al acercarse, notó que se trataba de una estructura metálica con forma de cúpula posado sobre una especie de trípode de metal y una escalera que bajaba hasta el suelo. Su caballo comenzó a asustarse e intentaba retroceder desesperado. En uno de esos movimientos le dio una patada a la escalera del objeto, por lo cual resultó herido. Pero Juan, por alguna razón, en lugar de sentir miedo, fue invadido por una sensación de paz que lo llevó a confiar en que no había ningún tipo de peligro. Finalmente, de un momento a otro, el caballo quedó inmóvil. Ya no buscaba escaparse ni nada, simplemente parecía haber sido invadido por la misma sensación de calma que Juan. Lentamente avanzaron hasta el objeto. El niño ató su caballo a las escaleras que salían del mismo y decidió subir para ver qué había en su interior. Pero dejemos que sea el mismo Juan quien explique qué fue lo que vio. Así que a continuación les dejo un metraje correspondiente a una rueda de prensa brindada por el chico, la cual me tomé el trabajo de subtitular. El audio no es del todo claro, aunque algunas cosas se llegan a entender, así que presten mucha atención. Bueno, mi caso fue un día 6 de septiembre del 78. Mi papá agarró, yo tenía que ir a la escuela. Y me mandó a buscar la tropilla. Bueno, y a partir de cuando te mandó a buscar la tropilla, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Y encontré un coso muy... Yo voy a hacer relato en todo caso. Ahí está. Subo arriba, miro adentro, trepándome, subo para arriba y veo uno chiquito más o menos de un metro y pico de altura. Estaba en un rincón ahí picando huesos, bocando, no sé qué era lo que estaba picando. Salía una cañería para atrás. Y detrás de ese, sacaba de ese otro cajón que había ahí, sacaba otra manguera que tenía grande que salía para atrás. Y el grande era
era todo de metal, todo así, la piel media verdecita, y después yo lo vi cuando yo agarré me fui. Me voy donde estaba el chiquito, pasaba por un vidrio así, yo lo veía el vidrio, era entreverde. Y él pasaba, y yo quería pasar y no podía. Me encontraba como encerrado adentro. Yo veía todo lo que había dentro. Juan cuenta que al treparse a la nave, en su interior vio a dos seres con forma humanoide, uno bajito de un poco más de 1 metro y otro más alto que medía aproximadamente 3. Incluso mencionó que su caballo apenas llegaba a la cintura del grandote. En un rincón, el más chico se encontraba picando lo que parecían ser huesos o carne, mientras el otro simplemente lo observaba. Mencionó que intentó ingresar del todo al interior, pero que había una especie de cristal que se lo impedía, pero quien sí logró atravesarlo fue su perro ovejero, a quien aseguró que retuvieron dentro de la nave y no lo dejaron volver a salir. En cuanto a la descripción de los seres, menciona que tenían trajes metálicos con una manguera o tubo que salía desde el casco y que iba hacia atrás de cada uno, los cuales estaban conectados a una caja. Una de las personas que lo entrevistó le preguntó si eran parecidos a los trajes de los astronautas, a lo que Juan respondió que no, que eran trajes muy diferentes. Juan intentó tocar el tubo que salía del casco del más grande, pero recibió una pequeña descarga eléctrica. Esto, sumado a que veía cómo su perro había quedado atrapado dentro de la nave, generó en él algo de miedo, llegando al punto de bajarse de la misma para irse del lugar. Pero según su relato, el más alto bajó de la nave detrás suyo y con una fuerza sobrehumana lo tomó del hombro con una sola mano y lo sentó arriba de su caballo. Según detalló Juan, sintió que para este ser, levantarlo era equivalente a levantar una pluma. Al ocurrir esto, Juan dejó caer su rebenque, lo que este ser interpretó como una especie de intercambio entre ambos. Fue por eso que el grande se quitó uno de sus guantes metálicos y se lo prestó al niño, asegurando que el mismo le quedaba enorme en comparación a su mano y que pesaba alrededor de 5 kilos. Y fue en ese momento también que pudo ver que la piel de ese extraño ser era de color verde. Tras todo eso, Juan desató su caballo y se alejó del lugar. Aseguró ver cómo la escalera se retraía. Seguido a eso, la nave se elevó en total silencio hasta desaparecer en el cielo. Aseguró que su perro nunca logró bajar de la nave y que se fue con ellos. Juan volvió a su casa en estado de shock. Según afirmó su padre, estaba pálido y no lograba hablar con normalidad. Lo primero que su padre notó fue la ausencia del perro, el cual, como mencionamos, era de gran importancia para las tareas de la estancia. Pero al preguntarle a Juan qué había sido de él, este comenzó a mostrarse aterrorizado. Según algunas notas y testimonios que dio el padre de Juan, luego de que el chico revelara lo que había presenciado, él junto a otros peones fueron rápidamente al lugar señalado, donde encontraron 3 huellas circulares quemadas en el pasto, confirmando que algo físico y pesado había estado ahí. Pero pese al testimonio y detalles brindados por Juan, algunos de los periodistas que estaban presentes en el lugar solo se reían de lo que decía. ¿Era parecido al traje de los astronautas, por ejemplo? No, nada, que una cosa apretada que en las rodillas y en los codos, una cosa así en los hombros, tenía abierto, lo único que tenía. ¿Vos hablaste con el más chiquito? El más chiquito no me daba bolilla, por favor. Aún así, el caso ganó una importante relevancia al punto tal que Jacques Vallée, un famoso científico de la NASA, llegó hasta Venado Tuerto para investigar el caso y entrevistar a Juan. Años más tarde regresó al lugar donde se produjo el supuesto aterrizaje para tomar algunas muestras de tierra y luego de algunos análisis encontró alteraciones en la composición química de la misma. Por otra parte, se observó que en el área de las huellas la vegetación tardó años en volver a crecer de forma normal, lo que sugiere que el suelo había sido expuesto a algún tipo de radiación o energía térmica intensa. Incluso validó que las marcas en el terreno eran consistentes con un objeto de gran peso apoyado sobre soportes mecánicos, descartando que fueran causadas por fenómenos naturales o animales. Y por si fuera poco, también descartó que la experiencia de Juan se haya tratado de una alucinación.
Pero a pesar de todo esto, la gente solo se burlaba del chico. Donde quiera que iba era señalado entre risas y comentarios con ánimos de ridiculizarlo, lo que generó que busque aislarse cada vez más de la gente, incluso hasta el día de hoy, viviendo alejado de todos en el campo. Un testimonio que me parece fundamental para tener un perfil un poco más detallado sobre Juan es el de una de sus maestras que encontré en unos archivos de aquel año 1978, en el cual describe a Juan como un chico normal pero con problemas de aprendizaje y que no solía demostrar interés en las clases, que no comparte intereses con sus compañeros pero que tampoco llegaba a ser alguien marginado. Pero una parte que me llamó poderosamente la atención es en la que se le pregunta si Juan era de tener una gran imaginación, a lo que la maestra responde que no, que a él le gustaba conversar de lo real, lo cotidiano, de lo que sucedía en su casa, pero jamás temas fantasiosos, que nunca destacó por tener una gran imaginación y que incluso le costaba formular una oración de las más simples. Se le preguntó si solía mentir más de lo común en comparación a otros niños de su edad, a lo que la maestra respondió que no, que Juan era muy honesto y hablaba siempre con la verdad, que jamás necesitó recurrir a la mentira. Esto de alguna forma debilita la versión de que todo fue un invento por su parte, por lo que la pregunta es, ¿qué fue lo que vio Juan aquella mañana? Algunos se aferran a la versión de que Juan vio tractores y confundió todo, pero esto fue lo primero que el mismo chico descartó desde un inicio, e incluso las huellas encontradas no coincidían con la de maquinaria agrícola. Es más, no había ni siquiera huellas de neumáticos en el lugar. Otros sugieren que quizás fue una alucinación por estrés o fatiga, pero tanto Jacques Vallée como otros psicólogos que entrevistaron a Juan en aquel momento concluyeron que no presentaba patologías mentales, y en caso de ser una alucinación, eso no explica las huellas físicas halladas en el lugar. Otra teoría fue la confusión con algún prototipo militar, que quizás pudo deberse al aterrizaje de un objeto tecnológico experimental o algo por el estilo, pero eso no explica la descripción con seres de gran altura y una tecnología de ascenso vertical silencioso. No coincide con la tecnología militar disponible en Argentina por aquellos años, e incluso me atrevería a decir que en el mundo entero. Otra teoría habla de un relato inventado para intentar ocultar un accidente en referencia a la desaparición del perro, pero el estado de shock profundo que presentó Juan con pérdida del habla momentánea y palidez extrema fue algo validado incluso por su familia y médicos, además que su relato se sostuvo de la misma forma durante más de 40 años, incluso bajo sesiones de hipnosis, algo realmente muy difícil de lograr si se tratase de alguna mentira, por lo que la pregunta es, ¿qué fue lo que vio aquella mañana de 1978? Existen documentales e incluso una especie de película en el que se tocan otros temas como por ejemplo las raíces indígenas de Juan, aunque ese es un tema que no coincide mucho con la temática de este video. Aún así les dejo la recomendación por si les interesa conocer más sobre la historia personal de Juan. Este caso aún plantea muchas preguntas que no tienen una respuesta clara, pero lo que me interesa saber a mí es qué teorías tienen ustedes. ¿Qué creen que fue lo que vio Juan aquella mañana? Me gustaría leerlos a todos en los comentarios. Durante la madrugada del 26 de septiembre del año 2011, se produjo un evento en la localidad de Montegrande que hasta el día de hoy sigue sin tener una explicación clara. Lo cierto es que pese a que existe una versión oficial por parte de las autoridades, vecinos del Saizar, barrio donde ocurrió lo que están a punto de conocer, aún sostienen que dicha versión no está ni cerca de ser lo que verdaderamente ocurrió aquella madrugada. Eran aproximadamente las 2:15 AM de aquel 26 de septiembre. Testigos aseguraron haber sentido que caían piedras sobre el techo de sus casas, aunque cada uno lo interpretó a su manera.
Nadie pensó que eso sería una especie de señal sobre lo que estaba a punto de ocurrir. De repente el cielo se iluminó por completo, convirtiendo la noche en día por un segundo, y acto seguido se produjo una explosión que sacudió por completo todo el barrio. 2 casas quedaron reducidas a escombros en su totalidad, mientras que todas las viviendas en un radio de 200 metros a la redonda sufrieron la rotura total de sus vidrios. Aproximadamente 15 viviendas adicionales en las cuadras linderas reportaron daños importantes en las estructuras. El estruendo fue tan potente que el jefe de bomberos local lo escuchó claramente a 50 cuadras de distancia. Nadie sabía qué había pasado, pero de algo estaban completamente seguros. Aquella no había sido una explosión más. Una explosión en 2 viviendas. No conocemos todavía el origen de la misma. Fuimos alertados por muchísimos vecinos que han escuchado una gran explosión y llegado al lugar, concurrimos con 4 dotaciones. Lamentablemente muy consternado, muy triste, ¿no?, por esta situación. Vivo a 13 cuadras y escuché la explosión. El cuartel estamos a 40 cuadras aproximadamente. El cuartel sí, se ha escuchado, inclusive hasta de otros lugares. A los instantes empezaron a llover los llamados, ¿no es cierto? Y concurrimos con 5 dotaciones y trabajamos toda la noche. Son 2 domicilios los que realmente fueron afectados. Mi reacción fue primero salir, levantarme de la cama, mirar a mis hijos porque tembló toda la casa, salir afuera, salimos con los vecinos, entré adentro, estaba en short y en remera, cuando sonó el teléfono, agarré el auto y me vine para acá. Esa fue mi primera reacción. Verán, los habitantes de la casa en la que se produjo la explosión tenían un pequeño emprendimiento de producción y venta de pan casero, por lo que las primeras hipótesis hablaban sobre la explosión de un horno pisero y algunas garrafas de gas. El problema con esto fue que a medida que fueron removiendo los escombros encontraron el horno. Estaba abollado pero entero y sin signos de haber explotado. Lo mismo con las garrafas, las cuales se encontraban prácticamente intactas. Otra cosa que llamó la atención de los vecinos fue el hecho de que tanto autos, persianas metálicas, como también los vidrios de las ventanas en casas cercanas fueron atraídos hacia el lugar de la explosión, cuando lo común sería que la onda expansiva empuje los autos hacia afuera, o si hablamos de las persianas metálicas o vidrios de ventanas, deberían haber sido empujados hacia adentro, es decir, hacia el interior de cada casa. Pero lo que ocurrió fue justamente todo lo contrario, por lo que comenzó a hablarse sobre una implosión en lugar de una explosión. De esta forma, la idea de que algo había caído en el lugar comenzó a cobrar fuerza. Es más, decenas de vecinos aseguraban haber visto lo mismo, una luz color azul intensa o una bola de fuego que descendía en diagonal. Lo curioso es que todos lograron percibir un segundo de absoluto silencio antes del estruendo. Con el correr de las horas al lugar comenzaron a llegar hombres utilizando mamelucos blancos y que contaban con contadores Geiger, aparatos que suelen ser utilizados para medir la radiación, y los cuales estaban siendo empleados sobre los escombros del lugar. Otro dato curioso fue que muchos comentaron haber visto vehículos sin patentes en el cual llegaron hombres de negro. De esto no hay ninguna foto ni video, pero es llamativo que tantos vecinos hayan afirmado haberlos visto. Eso sin contar que pese a que las autoridades aseguraban que todo había sido causado por una explosión por escape de gas, lo que más se percibía era un olor similar al del azufre o al amoníaco, lo que llegaba a causar picazón en los ojos y garganta de los vecinos. Testigos mencionaron que los escombros y algunos metales estaban extremadamente calientes al tacto, pero que no estaban quemados, que en el ambiente se percibía un calor intenso, pero que la supuesta explosión no había desencadenado ningún incendio. Tampoco se encontró rastros de hollín, rastros que dejaría el humo negro típico del gas. Tanto sobrevivientes como la víctima fatal, una mujer de 42 años identificada como Silvia Espinosa, no presentaron quemaduras de grado por fuego ni en la ropa ni en el cuerpo, sino heridas por aplastamiento y la onda de choque. Todos estos datos no hacían más que debilitar la versión oficial basada en una explosión por escape de gas y fortalecer más la versión de los vecinos,
que algo cayó del cielo e impactó de lleno en aquella casa. Como dato no menor, investigando este caso noté que ya sean testigos en diferentes medios como también comentarios en distintos videos o informes, siempre hay gente asegurando ser vecinos de la zona y haber visto algo muy extraño, como por ejemplo al personal de mamelucos blancos levantando, tapando y llevando un objeto del tamaño de una pelota de fútbol. Se dice que luego de eso, incluso diferentes personas se acercaban a los testigos para darles dinero a cambio de su silencio, como también para que regresen cada cosa que habían encontrado en el lugar. Entre toda la conmoción se dio a conocer la historia de un vecino del barrio de unos 24 años de edad que aseguraba haber tomado una foto del objeto momentos antes de impactar contra la vivienda, aunque fue detenido rápidamente por supuesto falso testimonio y del cual algunos medios comenzaron a hacerse eco, mencionando al joven como un mentiroso. Hay alguien que apareció con alguna foto que de dudosa procedencia, que la persona fue demorada, con lo cual estamos separando todas estas cosas poco serias para llegar a algo más contundente, más serio, con mayor sustento científico. El de la foto un mentiroso, ¿no? Está demorado, sí, está demorado en la justicia porque eso es apócrifo, no tiene ningún tipo de razón. En aquella entrevista el entonces intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, no solo hace énfasis en que aquella persona estaba mintiendo, sino también en que buscan tener una hipótesis más, entre comillas, seria que la de un objeto que cayó del cielo, buscando de alguna forma desacreditar estas versiones. Lo más llamativo es que incluso la hipótesis más seria, según él, es decir, la del escape de gas, es la que más contradicciones tiene. Estamos con el escape de gas, ¿no? Esa es la hipótesis más fuerte. Es raro esto, Eduardo, porque a ver, esta cuadra, el barrio tiene gas, pero esta cuadra no tiene gas natural. Ajá. Es raro también que no hay signos de incendio en este lugar. Hay una explosión, pero una explosión seca. Con lo cual, bueno, eso es lo que llama la atención, que es una explosión seca, muy fuerte, 2 autos quedaron destruidos acá adentro, sí. Realmente las casas se destruyeron, todos los comercios alrededor también, no hay vidrios 200 metros a la redonda en ninguna casa de la magnitud del impacto, sí. No hubo fuego, con lo cual, bueno, es algo raro, están todos los peritos, nosotros no queremos seriamente ahondar ni aventurar ninguna hipótesis porque están los principales peritos que ha puesto la Nación y la provincia a disposición. Por su parte, los vecinos no tardaron en tomar la acusación contra el joven como una maniobra de distracción, ya que interpretaron que al exponerlo como un mentiroso que solo buscaba algo de fama, se buscaba que todo aquel que haya visto algo parecido y se anime a contarlo, sea señalado de la misma forma. Más allá de que la foto haya sido real o no, lo cierto es que no deja de ser llamativo cómo instauraron a la fuerza la versión de una explosión por escape de gas, siendo que en la cuadra donde se produjo el siniestro no había gas natural y en todo caso, las garrafas que pudieron provocar la explosión fueron encontradas intactas. Por último, algo que llamó poderosamente la atención de los vecinos fue la velocidad con la que el municipio de Esteban Echeverría removió todo del terreno, nivelando el suelo con tierra y cal para dejarlo como un terreno baldío. Algunos aseguraron haber visto al mismo personal con mamelucos blancos revisando minuciosamente los restos antes de que las máquinas municipales arrasaran con todo, impidiendo así que peritos independientes o equipos de universidades pudieran analizar el cráter de aproximadamente 1 metro o buscar rastros minerales espaciales como químicos o radiación en algunos objetos. El caso de la explosión en Montegrande sigue generando dudas incluso hoy, a casi 15 años de haber ocurrido. Vecinos del barrio siguen sosteniendo que no se trató de ningún escape de gas. Algunos teorizan que pudo ser la caída de un ovni como también la de basura espacial. Por mi parte, me resulta muy llamativo que la explosión de una garrafa logre iluminar de tal forma el cielo o generar tanto daño alrededor, pero a su vez quedar totalmente intacta. Tengo la esperanza de que algún residente de la localidad de Montegrande vea este video y me deje su testimonio o experiencia en la caja de comentarios, así que voy a estar atento. Como un dato llamativo, quizás no se dieron cuenta, pero tanto el caso de Juan Oscar Pérez como la misteriosa explosión en Montegrande
ocurrieron en el mismo mes de septiembre. No creo que tenga mayor importancia, pero cuanto menos es llamativo. Pero lo que más me interesa saber a mí es qué opinan ustedes sobre todo lo que vieron el día de hoy. A mayor o menor escala estoy seguro que un porcentaje de la audiencia que vea esto habrá visto alguna vez algo que de mínima les llamó la atención, por lo que espero que se animen a comentar cada uno qué fue lo que vio y también qué creen que ocurrió en los dos casos que vimos el día de hoy. Pueden seguirme en Instagram, donde acabamos de llegar a la humilde suma de 3.800 seguidores y donde además suelo publicar contenido extra, como también avisar cada vez que publico un nuevo video. No olviden dejar un like y suscribirse si les interesa este contenido, y si comparten el video se los agradecería muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.